¿Qué le está pasando al gobierno? ¿Qué le falta al gobierno? Le falta, César, moral. Yo siempre voy a responder en tanto conozca la respuesta, ¿no? A mí no Ujú, me gusta, digamos, conversar sobre temas que no conozco, ¿no? Este gobierno que se jacta de manos limpias, no es manos limpias. No es. El gobierno no es pues solamente Dina Boluarte, de que tengo serias dudas, dicho sea de paso, ¿no? No es ujú. solo Alberto Otárola, ¿no? El gobierno son los gobiernos regionales, son los gobiernos locales, son la policía, las Fuerzas Armadas, es el Poder Judicial, ¿no? Y no es honesto. El Estado peruano es muy corrupto y eso es lo que nos está pasando. La corrupción no es un buen gestor de recursos públicos, ¿no? La corrupción es clientelista, es coimera, es ladrona, ¿no? En los hospitales de todo el Perú se roban medicamentos, los médicos maltratan a los pacientes abandonándolos, ¿no? Yéndose a tratar pacientes en sus clínicas privadas en horario de trabajo, malogran equipos médicos para forzar atenciones en consultorios particulares. Ese es el gobierno. Entonces, este, llamemos las cosas por su nombre, César, ¿no? El problema del Perú es moral, no es de talento humano, no es presupuestal, no es normativo, es moral, ¿no? Y veo que tengo poca acogida, no comparten conmigo mi apreciación, muchos políticos, ¿no? Siempre hablan de que se van por la tangente, ¿no? Siempre es un gobernador el corrupto. No, es la mayoría de los gobiernos regionales muy corruptos e inoperantes, la mayoría de los alcaldes muy corruptos e inoperantes, y ese es el problema, ¿no? César, digamos, yo soy economista, aparte de agricultor, y yo estudio, ¿no? Las indicadores económicos y la recaudación tributaria peruana en los últimos 20, 25 años ha sido un éxito rotundo, ¿no? Hemos multiplicado por 7, 8 veces la recaudación tributaria. ¿Cuál es el problema? Hemos multiplicado por 12 la burocracia improductiva. Entonces, hemos aguado la fiesta, ¿no? La burocracia improductiva, administrativa, digamos, es como los costos fijos en una empresa, ¿no? En tu trabajo tú tienes unos costos fijos, que es la electricidad, ¿no? Los impuestos municipales, esos costos fijos. Y imagínate que vayas vendiendo más por concepto de publicidad en fin, que te vaya muy bien periodísticamente. Y resulta que aumenta tus ventas por auspicios, publicidad, pero multiplicas la burocracia improductiva. Contratas a familiares, amigos, enamoradas, amantes, militantes, y realmente te sobregiras en gastos improductivos. No producen nada y eso es exactamente lo que ha pasado con el Estado. El Estado peruano ha generado mucho más recursos tributarios hasta el año pasado. Este año dicen que ha bajado un poco, pero hasta el año pasado, año 2022, fue un año caótico, el año del golpe de Estado, el año de muchas crisis, y a pesar de eso fue récord histórico de recaudación tributaria. El problema es que fue súper récord histórico de gastos burocráticos improductivos. Y esos son, pues, yo siempre le digo, para que me entiendan bien, los Richard Swings, ¿no? Esos son los sobrinos de Castillo, ¿no? Esos son los Bruno Pachecos, ¿no? Estos tipos que no valen nada, ¿no? Son muy corruptos y que cobran recursos del Estado, pero se multiplica esa burocracia absolutamente corrupta, inoperante, maltratadora, y en eso se han ido los recursos, en vez de ir a infraestructura
de servicios públicos, a mejor atención de salud, a mejor educación pública, etcétera, ¿no? Entonces, nos han malogrado, los políticos nos han maltratado mucho y han robado mucho y han malgastado inútilmente los recursos que ha generado de la ciudadanía, ¿no? A través de IGB principalmente. Sabes que IGB contribuye más que renta, ¿no? Más que renta. Claro, a todos le cobran. Así es. Para que tengas una idea, las empresas mineras no pagan IGB, ellos recuperan. Bueno, los peruanos, los pequeños, de sol en sol, pagamos más que las empresas mineras en lo que a renta se refiere. Para que veas el tamaño de la economía peruana en materia de IGB, ¿no? Es muy, muy importante, pero lo han mal utilizado de una manera grotesca, ¿no? Y eso es lo que yo critico tanto, ¿no? Estamos hablando pues de 77% que es gasto corriente. Así es. Pero Y, gasto corriente es una palabra muy generosa, César. okay, Es burocracia, burocracia inútil. Eso burocracia. es el gasto corriente. No son médicos, no son enfermeras, no son maestros, no son policías, no son jueces que en buena hora hubiéramos gastado en eso. Eso se llama burocracia. No, han ido en amigos de los ministros, militantes de los partidos de turno, esta gente indefendible, repito, tipo Bruno Pacheco, tipo los sobrinos de Pedro Castillo, tipo esta gente, Karelín López y demás, ¿no? Ahí se ha ido la plata, no se ha ido, repito, y qué bueno hubiera sido que haya ido a médicos, a maestros, a policías y a jueces. No, eso es lo que yo reclamo. Ha ido a servicios absolutamente prescindibles, innecesarios y maltratadores y corruptos, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta, que no hemos hecho buen uso de la recaudación. Y déjame decirte una cosa, todos hablamos de la informalidad. La informalidad es mucho menos del 80% del que se habla. El 80% de informalidad es informalidad laboral, no es informalidad tributaria. No hay peruano que no pague IGB cuando compra un galón de gasolina, cuando compra una lata de atún, cuando compra un jabón, una gaseosa. No hay peruano que no pague IGB, ¿no? No hay informalidad económico, lo que hay es informalidad laboral. Entonces, por eso es que ha recaudado tanto el Estado, porque no hay informalidad económica, es muy baja, muy baja. Repito, es imposible evadir el IGB cuando uno compra un galón de gasolina o petróleo, o paga la luz, o paga un celular, o paga un jabón, etcétera, ¿no? Entonces, todos contribuimos y por eso el IGB es tanto mayor que el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, no hay informalidad en el mercado, eso es lo que quiero decir, ¿no? Ahí veo una pregunta, ¿considera que se debería reducir el número de ministerios? Por supuesto, y a la mitad. A la mitad, no es un poco, es a la mitad. Hay que trabajar con 8 ministerios, no 19 como tenemos ahora, ¿no? Todos los ministerios de la producción, como es Energía y Minas, Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Etcétera, debe ser uno solo, ¿no? Educación con cultura. ¿Qué diferencia cultura, Ministerio de Cultura, con Ministerio de Educación? Es la misma cosa, ¿no? Yo soy de la idea de trabajar con la mitad de los ministerios, tal como pregunta un seguidor tuyo. Ahora aquí veo la pregunta, ¿no? Y eso, y no es para no servir en materia de medio ambiente o en materia de cultura, se sigue sirviendo, pero con menos secretarias, con menos
edificios, con menos alquileres, con menos guachimanes, con menos burocracia improductiva, ¿no? Entonces, efectivamente, yo también propongo, y eso no está en tu pregunta, un cambio radical de la organización estatal, ¿no? Yo me inspiro mucho en el éxito extraordinario del Banco Central de Reserva. ¿Por qué el BCR es esta institución de excelencia, ¿no? Y por qué no lo es el Ministerio de Salud, por decir, ¿no? Y yo he investigado al respecto y es la autonomía, ¿no? Yo conozco a Julio Velarde, he hablado con Julio Velarde. Julio Velarde es presidente del Banco Central de Reserva, creo que hace 15 años, ¿no? Y él me cuenta, ¿no? Él me explica, para que alguien ingrese a trabajar al Banco Central de Reserva, no es pues un tarjetazo de un congresista que quiere recomendar a su ahijado, a su amigo, a su militante. No, el Banco Central de Reserva recurre a 5 universidades, no a cualquier universidad, a las mejores 5, ¿no? De esas pide el top 10%, ¿no? Los mejores 10%, y ahí entran a una escuela de evaluación que tiene el Banco Central de Reserva y durante un año los evalúan y solo los mejores entran a trabajar y por supuesto pasan a formar la planilla del Banco Central de Reserva, que es respetada. La carrera pública es sagrada. Ningún congresista, ningún ministro, incluso ningún presidente de la República puede alterar esa meritocracia y ese profesionalismo del Banco Central. Entonces yo digo, ese es el modelo que nosotros tenemos que llevar a la salud, a la educación y a la infraestructura y al agua potable, por decir, ¿no? Entonces, mi propuesta es quitarle las competencias del agua potable a los alcaldes. Eso fracasó estrepitosamente, no Totalmente. solo en Lima, ha fracasado. Entonces, que una institución estatal absolutamente profesional y especializada se encargue de llevar agua potable a todos los peruanos, pero agua potable continua, no por horas como tienen el 90% de peruanos, ¿no? Y por los resultados serán juzgados, ¿no? Lo mismo para la educación, lo mismo para la salud. Hay que quitarle las competencias de la salud a los gobiernos regionales. Es un antro de corrupción. Mira lo que ha sido Vladimir Cerrón en Junín, ¿no? Y por supuesto, yo lo he visto en Ica, ¿no? Nosotros corregimos los servicios de salud con profesionales de servir y mi sucesor, el primer día de gestión, destituyó a los 25 gerentes públicos de servir y volvió con el tema del clientelismo y malogró completamente la salud pública en Ica, pero en cuestión de una semana, ¿no? Entonces, yo propongo no solo reducir ministerios, sino autonomizar, profesionalizar los servicios, lo que es lo mismo, despolitizar, ¿no? Y quitarle muchas competencias a los políticos y sesgar mucho más la responsabilidad a los profesionales peruanos que son estupendos, ¿no? No hay que irse a la China para traer profesionales, los tenemos acá, pero no en el ámbito político, lamentablemente. Generar autonomía en servicios públicos estratégicos. Exacto. Él decía, nosotros sí tenemos autonomía, siendo necesario no es suficiente. Mencionó y dijo, lo que además de la autonomía nosotros tenemos es autorregulación. Así es. Yo como presidente del directorio y ningún director puede rebasar límites. Así Por es. ejemplo, no le podemos dar plata al gobierno, Estado, claro. porque está prohibido por nosotros mismos. Sí, O sea, no lo sí. podemos hacer. Se Yo nos puede escuché, ocurrir, pero eso de ahí implica inmediatamente la destitución. claro. Yo escuché Entonces, la entrevista y los argentinos se quedaron deslumbrados de la respuesta de Julio Velarde, pero los peruanos más. Yo no me había percatado
como tú acabas de aclarar, de esas limitaciones que tiene, además de la autonomía, ¿no? Entonces, algo parecido yo quiero en la salud, en la educación, en el agua potable, en la infraestructura, ¿no? O sea, no podemos seguir esperando buenos servicios públicos a manos de políticos. Y la verdad que no es de extrañarse, ¿no? En los gobiernos regionales cada 4 años hay un cambio, ¿no? Y una vez puede ser un médico, después puede ser un periodista, después puede ser un ingeniero, después puede ser un abogado, un maestro. No tienen por qué saber de salud y educación. Los alcaldes no tienen por qué saber de agua potable y de recojo de residuos sólidos. ¿Sí? Son servicios muy complejos. En la UNI, yo soy de la UNI, hay la ingeniería sanitaria, ¿no? Yo no soy ingeniero sanitario y es sofisticadísimo, ¿no? La gente no repara en que para tener agua potable en la vivienda, 24 horas al día, uno tiene que haber tomado agua de un río, ¿no? Un río que tiene agua estacional, a veces no tiene agua, a veces sí tiene agua, tiene sedimentos esa agua hay que captarla, conducirla, tratarla, potabilizarla, distribuirla, y tiene que llegar a los hogares 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, eso es una función altamente profesionalizada, especializada, y por eso hay ingenieros sanitarios. Entonces, ¿de dónde se nos ha ocurrido que los alcaldes, que repito, puede ser un periodista, un médico, un ingeniero, un abogado o un vecino, ¿no? Sin profesión incluso, tenga que saber de gestión de agua potable? A mí me parece un enfoque errado desde su nacimiento, ¿no? Yo creo que los servicios, como tú dices, estratégicos, yo le llamo especializados, son servicios altamente especializados, tienen que estar en manos profesionales. Esto no es, la política no tiene por qué saber de esas especialidades, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi propuesta, ¿no? Sí, yo no había visto la portada y ahí pusieron que yo pedía adelanto de elecciones, ¿no? Y eso no está en la entrevista. Yo no he pedido adelanto de elecciones nunca, ¿no? Yo lo que No. estoy diciendo es que la presidenta Boluarte cada día se torna más indefendible, ¿no? Es imposible defenderla, ¿no? De esta ignorancia, que no se ofenda por la palabra, ignora, ¿no? Ignora cómo se gestiona un país, ¿no? Cuando ella dice que no hay corrupción, está equivocada, ¿no? Todos los peruanos vivimos de una manera frontal, ¿no? El maltrato de la corrupción en el Estado, ¿no? Es muy corrupto, muy inoperante, ¿no? Ella no está hablando de austeridad, ella no tiene idea del malgasto diseminado que hay en el Estado, ¿no? El tema de la violencia es terrible lo que estamos viviendo los peruanos en materia de delincuencia, sicariato, crimen, violencia familiar, ¿no? El Perú se ha malogrado, digo yo, ¿no? No hay autoridad, los bloqueos de carreteras, ahora se está anunciando en Ica de nuevo bloqueos recordando el año del golpe de Estado, ¿no? En favor de Pedro Castillo, eso es lo peor, ¿no? Eso, se está hablando de eso. Y a mí me parece decepcionante que la presidenta no sienta la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, ¿a qué nos está llevando? Lo estamos viviendo, ¿no? Al empobrecimiento generalizado, ¿no? Y eso se ve en la proliferación de ollas comunes, se ve en la cantidad de mendigos que hay en las calles. En todo el Perú está lleno de mendigos, todas las esquinas,
mendigos con criaturitas a cuestas. Eso para mí es muy doloroso, ¿no? Y muy peligroso hacia futuro, porque ¿qué vamos a esperar de estas criaturitas que están a cuestas de estos mendigos? O sea, lo que están viendo estos niñitos, criaturitas, repito, es que la vida se hace mendigando, ¿no? Eso está muy mal, eso no es correcto, ¿no? Los niños tienen que ser bien alimentados, bien criados, y tienen que estar en las escuelas, en los nidos, en los jardines de infancia primero, después en la primaria, después en la secundaria. No pueden estar en las calles, y eso está ocurriendo, ¿no? Y por supuesto, además de ollas comunes, además de mendigos, la delincuencia. No se trata de justificar la delincuencia, pero la delincuencia se exacerba con el empobrecimiento. Eso está estudiadísimo en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, hay gente que es delincuente por naturaleza. Teniendo o no recursos van a ser delincuentes. Pero hay mucha gente pobre que se hace delincuente producto de la pobreza, ¿no? Entonces, eso no lo ve la presidenta Boluarte, eso no lo ven los ministros, eso no lo ven los gobernadores regionales, y yo creo que el futuro es tenebroso, ¿no? Es muy, muy oscuro. Yo creo que el narcotráfico va a crecer como está creciendo. Yo creo que el terrorismo va a resurgir, ¿no? Como está resurgiendo. Yo creo que la delincuencia y la peligrosidad, ¿no? Va a crecer. Entonces, no estoy tranquilo, pues. Yo no estoy tranquilo. Y repito, eso no tiene por qué ser, ¿no? El Perú tiene tantos recursos que perfectamente podría estar generando muchas oportunidades de inversión y por ende empleo, y por ende reducir el impacto de las ollas comunes, los mendigos en las calles y por supuesto la delincuencia, ¿no? O sea, habría muchas más oportunidades de trabajar dignamente, pero no la hay, y eso, el responsable, yo sí creo que es el Estado, ¿no? El Estado que no genera confianza, muy burocrático, absolutamente trabador, todos los trámites son imposibles, y eso está muy mal, eso está muy mal. Entonces, nos estamos yendo al hoyo, eso es lo que yo veo, ¿no? Yo sí creo que el hecho de estar conversando, tú y yo, en este minuto, en estos términos, y seguramente algunas personas escuchando van a, de alguna manera, tomar conciencia de la gravedad de la situación, ¿no? Yo sí creo que no debemos esperar mucho de la clase política. Yo creo que la clase política es muy corrupta, muy convenida, muy inoperante. Y yo sí creo que van a aparecer, ya están apareciendo espontáneamente, digamos, movimientos, iniciativas ciudadanas. Estas iniciativas de juntarse para literalmente combatir a los extorsionadores, por ejemplo, ¿no? Esa es una iniciativa extraordinaria, la gente no la valora. Mis respetos, ¿no? A esos peruanos indignados que se han organizado para contrarrestar a las mafias de extorsionadores, ¿no? Que ya sabemos no solo son venezolanos, también hay peruanos que están metidos y que los extorsionan con 5 o 10 soles diarios a los mototaxistas, ¿no? De ahí de La Victoria, de estas zonas. Y ellos se han organizado para contrarrestar a palazos y pedradas, ¿no? Porque así es la cosa, ¿no? Cada vez vemos más imágenes, ¿no? De vecinos organizados, empoderados, que atrapan a un choro, como le llamamos coloquialmente, y lo desnudan, lo amarran a un poste y lo azotan, ¿no? A la antigua, pues, ¿no? O sea, la justicia popular. Y bueno, yo sí veo movimientos de esa naturaleza para contrarrestar el abuso de poder, por ejemplo, ¿no? Agarrar, yo
me sumaría, ¿no? Yo quiero alentar revueltas ciudadanas, cívicas, ¿no? Por ejemplo, atrapando a médicos que abandonan los hospitales, ¿no? A maestros que cobran a los padres de familia para probar a sus hijos, digamos, ¿no? Esas cosas están pasando. Literalmente, agarrar y castigar a un policía coimero que abundan por todos lados, ¿no? Yo sí creo que estamos llegando a esa situación donde la ciudadanía se empodera y toma la justicia en sus manos, ¿no? Cosas de esas ya están ocurriendo y yo quiero ver más de eso. Yo sí apoyo eso, porque no va a responder el Estado, ya me convencí. El Poder Judicial no va a responder, ¿no? El Poder Judicial está también infiltrado de mucha gente corrupta. Por supuesto, hay jueces probos, como hay médicos probos y maestros probos y funcionarios probos. Pero en términos generales, la justicia también está infestada de muchos jueces corruptos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy proponiéndome hacer una investigación acerca de la validez de los títulos académicos de todos los jueces del Perú, por decir. Y estoy seguro que voy a encontrar muchos jueces cuyos títulos son de azángaro, por ejemplo, ¿no? Que no son abogados. Esas cosas en Ica, cuando yo fui gobernador, a cerca de 500 funcionarios, resulta que eran títulos falsos, ¿no? Entonces, esa es una forma bien objetiva de descubrir la corrupción y denunciar eso, siempre a través del periodismo, ¿no? Aquí el periodismo nos puede sacar de este desmadre, ¿no? Yo no creo que sea el Estado. Entonces, sí, son movimientos ciudadanos espontáneos, pero bien peligroso, ¿no? Porque el Estado pues tiene el poder y suele ser abusivo, suele ser cruel, ¿no? Pero ni modo, no queda otra, hay que enfrentar al monstruo, ¿no? Desde la ciudadanía. De acuerdo contigo. Ahora el problema es de dónde nace, porque el Estado no lo va a hacer. No lo va a hacer, no, sí. Tiene que ser una corriente ciudadana. Sí, pero ha empezado, César, ha empezado. Yo creo que la prensa, el periodismo, ha empezado, ¿no? A hacer caja de resonancia. Hay periodistas de investigación, y yo sí creo, lo estamos comentando, ¿no? Lo de Gamarra es extraordinariamente prometedor, ¿no? Y eso va a calar y va a propagarse en todo el Perú, yo creo. Y tenemos que apoyar esas iniciativas cívicas, ¿no? De rebeldía, ¿no? De intolerancia al abuso, a la corrupción estatal, y lo vamos a lograr. Perú tiene esa cosa diferente respecto de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Ojo, Castillo estuvo a un pelito de imponer la tiranía, ¿no? Y no lo logró. Nosotros tenemos un no sé qué, ¿no? Un no sé qué tenemos los peruanos, que nos salvamos. La verdad es que no sé explicar bien cómo, pero nos salvamos, ¿no? Entonces yo tengo mucha fe en la capacidad que tiene el peruano, que parece manso, pero a la hora de la hora responde, ¿no? Es una maravilla lo que pasa en nuestro país. Digamos, a Castillo lo vacó el Congreso, un Congreso indefendible, paupérrimo. Bueno, ese Congreso lo vacó. La policía, que hay que criticar mucho también porque está infiltrada de corrupción, pues la policía lo atrapó, lo cogió, ¿no? La fiscalía, que es también un antro de corrupción, y aparecen estos fiscales de no sé dónde, como bajados del cielo, y hacen su labor, ¿no? Entonces, algo tenemos, repito, no sé qué, así le llamaría yo, pero vamos a salir no la mano invisible, la mano invisible. No, somos los peruanos de a pie, así es, una maravilla. Y digamos, modestia aparte, programas como esto ayuda, ¿no? Ayuda a la causa, porque los que nos estén escuchando o viendo
que sepan, ¿no?, que a la hora de la hora tenemos que confrontar a la corrupción, ¿no?, por más poderoso que sea. Hay que tomar las precauciones, es verdad, pero tenemos que denunciar la corrupción a través de estos medios como el tuyo y otros, ¿no? Y lo vamos a lograr. Yo sí creo que hay que, digamos, sacrificarse, ¿no? Exponernos, por supuesto, es riesgoso, pero hay que dar la batalla, sí, tenemos que dar la batalla, como la estamos dando en esta conversación. ¿Sabes qué es lo más feliz de esta conversación que lamentablemente ya está terminando? Es que me renueva, me has cargado la batería, porque hay veces en este afán de comunicar uno siente decepciones, ¿no? Siente apatía, Es natural. no hay respuesta, pero ahora conversando contigo es como que me has puesto 220 voltios Ah, y, me alegro. No, no me lo había y, propuesto, pero sí, me y a alegro. continuar, ¿no? A A continuar, o sea, continuar. uno dice, no estoy solo, ¿no? Sí, Hay gente que pensamos igual, el sí, Estado tiene que sufrir el señalamiento por sí, ser tan ineficiente y tan gastador. sí, Los políticos tienen que ocupar su lugar de la indiferencia porque con ellos no tenemos solución así y es. sea la ciudadanía la que tome el control para identificar las mejores personas que puedan liderar procesos Exacto. de desarrollo. Entonces, Exacto. tú has venido agradeciendo por la invitación, yo te estoy agradeciendo por esa buena dosis de energía para continuar con esta tarea hasta que nos alcancen las fuerzas. Ah, no, nunca se van a acabar. Hay que seguir, hay que persistir y lo vamos a lograr. El Perú, repito, es extraordinario, los peruanos son extraordinarios y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Estoy siempre optimista, ¿no? Y sí, el hecho de que la providencia me puso en Ica, me hizo conocer al monstruo por dentro y así como es muy corrupto, tiene muchos elementos extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, absolutamente desconocidos, anónimos, sencillos, humildes, pero extraordinarios, ¿no? Y con ellos vamos a salir. Así que hay que tener fe. Yo me rehúso a terminar el programa, pero te dejo las palabras finales a ti. Sí. Bueno, César, siempre me encanta conversar contigo. Es un privilegio poderlo hacer y vamos con fe, ¿no? El Perú va a salir adelante, tiene muchas riquezas y hay un problema moral, ¿no? Seamos muy objetivos y no hay que quedarnos en el diagnóstico, hay que ir a la solución. Yo sí creo que tenemos que confrontar a la corrupción, cueste lo que cueste y caiga quien caiga y con eso nos va a ir mucho. Muy bien. Así que mil gracias, César.